La inflación. La inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio inexistente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida de valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. La inflación es el aumento generalizado y continuo en el nivel general de los precios y servicios de la economía. Causas de la inflación. Una de las más destacadas es el desequilibrio que se produce entre la oferta y la demanda, debido a que hay muchos consumidores de bienes escasos, pero no obstante hay que considerarle la misma importancia a la situación contraria de esta, que es el exceso de la oferta, igualmente negativo para un país, ya que no hay demanda que lo asuma y se produce el efecto contrario de la inflación, que es la inflación negativa o la deflación. También puede deberse al aumento de costos que tienen las empresas, como por ejemplo el aumento de precios como el de la electricidad o el de servicios en general. Sin embargo, este es un caso que debe ser controlado, ya que podría producirse un desequilibrio que a pesar de que haya dinero en el mercado, no se acentúa la demanda en total. Inflación de demanda. Tiene plena ocupación en los factores de producción como son la capital y la mano de obra, de carácter keynesiano. Cuando se produce un aumento de la demanda agregada, el único mecanismo para poder pararlo es aumentar el precio para restablecer el equilibrio macroeconómico. Inflación de costos. Esta inflación es consecuencia de la presión ejercida por altos sectores como puede ser el empresario, los obreros o el sector público. Al querer mejorar su posición, lo que hacen es una distribución del ingreso. Por ejemplo, el aumento de la moneda hace que los precios se disparen. Inflación mixta. Nos habla de esta relación entre la demanda y el costo, lo cual hace que las industrias hagan subir sus precios y utilidades cuando la demanda aumente. Inducirá en los productores el intentar expandir la producción y al tener que contratar mayor mano de obra y elevar los salarios. Es entonces inducida como demanda sobrante del sector de la economía. Inflación estructural. Es la situación en la que se produce un incremento de los precios por la presencia de fallas en la estructura productiva del territorio. Fallas que, dicho sea de paso, pueden producir ese incremento en determinados precios, así como extenderlos a bienes producidos por el tejido productivo de un país. Sus características: es un tipo de inflación, hace referencia a un claro crecimiento de los precios, defiende por tanto la inflación no es un fenómeno, sino es resultado de desequilibrios reales. La inflación inercial. La inflación inercial hace referencia a una situación en la que los mecanismos de propagación de la inflación ya sean instalados o son los principales causas para que la inflación produzca un tiempo determinado. Ahora, la causa vendría a ser, se basa en la memoria histórica de un país que vivió con condiciones de alta inflación e incorporó estos niveles a un aumento de un piso. Inflación de estancamiento, conocida también como estanflación, supone una subida notable y sostenida de los precios, junto con el aumento progresivo de los niveles de paro, es decir, un empeoramiento simultáneo. Las causas de esta inflación tienen que ver con la toma de medidas con el establecimiento de un salario mínimo, subsidios, desempleo, ayudas, decisiones de política monetaria y fiscal. La inflación y sus tres relaciones importantes. Uno, con la tasa de interés. La relación que tiene con la tasa de interés es que mientras mayor sea la inflación, aumentará o habrá un incremento de la tasa de interés. En lo que es el déficit fiscal, resulta el déficit fiscal elevado en las economías de los países en vías de desarrollo, las cuales están principalmente con emisión monetaria. Y la relación que tiene que ver es con los impuestos inflacionarios. Y la relación con el desempleo es que con la curva de Phillips tiene que ver. La relación es inversa entre el desempleo y la inflación. Para reducir es necesario un mayor desempleo. Esto quiere decir que es necesario un mayor desempleo si queremos reducir la inflación. Control de inflación de demanda indica que es mejor una reducción a través de los impuestos. La de costos dice que es mucho más difícil su control y solamente se va a dar mediante la presión sobre la empresa. En la estructural dice que la devaluación va a producir
un aumento en las exportaciones e importaciones. En el Perú lo que se usa es la tasa de referencia, la cual se realiza diariamente y en esta se va a regular la liquidez, de tal forma que la tasa de interés sea consistente con este. Efectos de la inflación. La inflación tiene dos principales efectos. El primer efecto es la pérdida de poder adquisitivo. Esto se debe al aumento de los precios, ya que el aumento de los precios, al ser los precios más altos que los salarios, entonces las familias ya no podrán gastar tanto como antes. Y el segundo efecto es la incertidumbre. Esto afecta tanto a las familias como a las empresas, ya que no se atreven a invertir por miedo a que no haya una ganancia en su inversión. Esto causa a su vez el estancamiento económico de un país, ya que las empresas comenzarán a quebrar y por consecuencia habrá un aumento en la tasa de desempleo. Pronósticos para nuestro país. Nuestro país se espera que crezca un 3.5%, ya que en el año 2021 fue nuestra tasa de inflación más alta de la década, siendo su porcentaje de 6.4%.